La transición a la agricultura. Los paleoindios eran cazadores y recolectores que practicaban actividades generalizadas. Es decir, tenían una forma de vida basada en la cacería y en la recolección de plantas, pero su poca especialización productiva no les permitía una explotación muy eficiente de los recursos de un lugar determinado, lo que a su vez limitaba su densidad de población. Con el paso del tiempo, los paleoindios gradualmente comprendieron las particularidades del medio ambiente donde se encontraban, por ejemplo, las plantas que tendrían determinado uso, ya sea para comida, canastas, tintes o medicinas, y las temporadas cuando estas plantas eran aprovechables. También se dieron cuenta de que algunos animales abundaban momentáneamente en ciertas estaciones, como el salmón en los ríos y esteros, mientras que otros, como los moluscos, eran venenosos en ciertas temporadas. En fin, se tuvo que aprender cuándo y cómo aprovechar estos recursos de la mejor manera posible. La acumulación de conocimientos acerca del medio ambiente permitió obtener mayores cantidades de alimentos, pieles y herramientas en la medida que los cazadores-recolectores lograban mayor especialización en sus tareas productivas. Estos avances corresponden al período conocido como el Arcaico, que se inició allá por el 8000 a.C., aunque el final de este período varió en diferentes partes del continente americano. En las regiones donde se desarrollaron las grandes civilizaciones, los cazadores-recolectores desaparecieron entre 2500 a 1500 años a.C., mientras que en grandes extensiones de América del Norte y del Sur diversas sociedades conservaron una forma de vida arcaica hasta entrado el siglo XIX. Aquellos cazadores-recolectores que se encontraban en medio ambientes óptimos eventualmente desarrollaron técnicas y métodos que en algunos casos les permitió alcanzar unas complejidades sociales y económicas sorprendentes. Muy importante era la programación de las actividades productivas del grupo. Por ejemplo, una responsabilidad que se asignaba generalmente a los líderes de la comunidad era la de llevar el registro de las estaciones, en algunos casos con el auxilio de calendarios sencillos. De acuerdo con la temporada, se programaban las actividades para aprovechar mejor aquellos recursos naturales que solo se daban por épocas. Como la recolección a veces era muy abundante, fue necesario inventar sistemas para almacenado, tales como cestas y recipientes de barro. También existen evidencias de que muchos grupos de cazadores-recolectores practicaban cierta manipulación de sus respectivos medio ambientes para promover la reproducción de especies que les interesaban. Por ejemplo, provocaban incendios para favorecer el crecimiento de granos silvestres. Por último, en algunas regiones se iniciaron prácticas agrícolas incipientes, tales como la siembra de tabaco. La programación de actividades productivas, el uso de métodos para almacenar alimentos y la manipulación del medio ambiente permitieron un aprovechamiento mayor de los recursos disponibles. En medio ambientes óptimos el proceso de especialización en la caza y la recolección culminó con la formación de aldeas y pueblos permanentes, con diferentes rangos sociales que a menudo incluían líderes, comúnmente hereditarios, artesanos especializados, chamanes, curanderos, y gente común. Ese fue el caso hasta hace unos 150 años en las sociedades nativas de la costa noroeste de Norteamérica y la mayor parte de California, donde la caza y la recolección proporcionaban una forma de vida que satisfacía sus necesidades materiales plenamente. Los estudios arqueológicos indican que las dos regiones de América donde se desarrollaron grandes civilizaciones basadas en la agricultura intensiva, es decir, Mesoamérica y el área andina, estaban pobladas de cazadores-recolectores arcaicos similares a los descritos anteriormente, y que exhibían las primeras evidencias de división en rangos sociales, chamanismo y otras especializaciones dentro de comunidades permanentes o semipermanentes. Estas sociedades de fines del período arcaico formaron la base para la evolución de la civilización. Cómo se dio la transición de la forma de vida arcaica de caza y recolección a la agricultura y la civilización en la región que los arqueólogos denominan Mesoamérica. En la década de 1950, se organizó el Proyecto Tehuacán en México en un intento por resolver esta cuestión mediante un estudio en el que participaron arqueólogos, botánicos, geólogos y otros especialistas. El Proyecto Tehuacán comprobó que la domesticación de los cultivos importantes de Mesoamérica, principalmente el maíz, el ayote y el frijol, ya estaba bastante avanzado hacia el año 4000 a.C. Sin embargo, ninguna de estas plantas constituía parte importante de la dieta de los humanos para esos tiempos, quienes seguían dependiendo de la caza y la recolección. No fue sino hasta el año 1600 a.C., aproximadamente,
cuando aparecieron las primeras comunidades propiamente agrícolas. Existen varias teorías que buscan explicar esta transición a la agricultura. Una de ellas sugiere que la población había aumentado tanto que las formas tradicionales de conseguir los alimentos ya no permitían dar de comer a todos. A la inversa, también es posible que algunos de los animales que se cazaban hayan escaseado o, inclusive, se hayan extinguido. En todo caso, lo más probable es que la agricultura se adoptó como la principal fuente de alimentos porque las formas anteriores de lograr el sustento ya no daban abasto. Al principio, la adopción de la agricultura no significó grandes cambios en los otros aspectos de la existencia humana al final del periodo arcaico. Tampoco dejaron de practicarse la caza y la recolección, sino que continuaron a la par de la agricultura hasta la época presente, como ocurre con la pesca, la recolección de moluscos, la cacería de animales y la obtención de plantas medicinales. Pero sí es evidente que la actividad agrícola gradualmente comenzó a convertirse en el principal medio de sustento de la población. Las primeras sociedades agrícolas definen el comienzo del llamado periodo formativo, también llamado preclásico, cuando se sientan las bases de la civilización mesoamericana. El periodo formativo se inició allá por el año de 1600 DC. Pero si se pudiera viajar en una máquina del tiempo para visitar un pueblo de este periodo, se verían muchos rasgos todavía presentes en las comunidades rurales tradicionales en El Salvador y otras partes de Mesoamérica. Las casas eran pequeñas, generalmente hechas de bareque, y servían sobre todo para dormir. Las actividades domésticas, como la elaboración de implementos de trabajo, cestería y textiles para ropa, al igual que el desgrano de maíz, se realizaban en los alrededores de las viviendas. El maíz y otros productos se guardaban junto a las casas en silos excavados en la tierra. Milpas de maíz, ayote, frijol, chile y otros cultivos rodeaban la comunidad y algunos árboles frutales ofrecían sombra en las inmediaciones de las casas. A nivel de las creencias populares también se aprecian rasgos en el periodo formativo que se conservan hasta el presente, siendo uno de estos la veneración de los antepasados. La muerte en sí no ponía fin a la relación del individuo con su familia, más bien, el difunto se convertía en un intermediario ante las fuerzas sobrenaturales del inframundo para auxiliar a su familia viva cuando la aquejaban problemas como la mala suerte y la falta de lluvia. Dado el papel importante que seguían ejerciendo los parientes después de muertos, fueron enterrados a la par o debajo de las viviendas, donde se les proporcionaba ofrendas y se les pedía favores. El rol del difunto en el otro mundo era un reflejo de la posición que había adquirido en este. Por ejemplo, un gobernante muerto se convertía en un agente igualmente poderoso en el otro mundo, llegando a ser algo similar a un dios. Si las tumbas de personas comunes eran sencillas, las de gobernantes llegaban a ser templos erigidos juntos a las viviendas de sus familiares de la clase noble. Aún hoy en día, continúan las prácticas relacionadas con la veneración de los antepasados en diferentes partes de Mesoamérica. En El Salvador, una costumbre muy común es la de poner un vaso de agua con una candela en la casa donde ha muerto un familiar, lo cual sirve para que el alma tome agua durante el novenario. Los sacerdotes católicos de la época colonial intentaron eliminar esta práctica, entonces llamada el Nahuite, despedida, pero no pudieron. La creciente importancia de las creencias en lo sobrenatural requirió de la presencia de especialistas religiosos, llamados chamanes. Estos también actuaban como intermediarios entre el individuo y las fuerzas sobrenaturales, muchas veces con el propósito de curar alguna enfermedad o dolencia. Los chamanes continuaron siendo importantes aún después de establecidas las religiones más formales en Mesoamérica. Hoy en día, los curanderos de los pueblos y las ciudades son los herederos de esta antiquísima tradición de chamanismo. Conclusión: la llegada del ser humano al continente americano ha sido tema de debate desde la época colonial, sin embargo, es hasta principios del siglo XX que se comienza a analizar fundamentada en los hallazgos arqueológicos. En la actualidad son varias las propuestas teóricas que tratan de explicar cómo el ser humano llegó a América, pero por largo tiempo dominó fue la del poblamiento tardío, la que ha experimentado críticas al encontrar que en América del Sur existen evidencias de la presencia humana varios miles de años antes de lo que se aseguró. A partir de su ingreso al continente, el ser humano comienza a desarrollar un recorrido histórico que va desde simples asociaciones de cazadores-recolectores a fundar importantes culturas como los olmecas, los mayas y los aztecas en Mesoamérica y los incas en América del Sur.
Lo que originó este cambio cultural en los pueblos aborígenes fue el inicio de práctica de la agricultura, la cual paulatinamente se entronizó como el principal medio de sustento de la población.